porque me voy en estos momentos al enlace en vivo y en directo vía Skype con nuestro amigo, con nuestro hermano, con nuestro colega Daniel Marmolejo, director y productor de Guerra Híbrida. Mi querido Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Vicente, ¿qué tal? A Toño, a Rafa, a todo el equipo de Sin Censura. Antes de que se me pase, es muy importante felicitar a Madame Kika, que es su aniversario, y ella pues es una gran motivadora en tus chats, mi querido Vicente. Claro que sí, a Madame Kika, a Araceli Rubalcaba, a Edgar, a todos nuestros Claro. moderadores y moderadoras, pero sobre todo, ya que lo estás mencionando, a Madame Kika, un abrazote y guárdanos las celebraciones, Madame, que muy pronto tendremos la oportunidad de abrazarnos cuando la pandemia lo permita. Mi querido Daniel, hay muchos Sí. temas cabrones, ¿eh? Ahí va. La Secretaría de la Función Pública ordena investigar corrupción en sexenio de Enrique Peña Nieto. Reitero, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó devolver la atribución a la Secretaría de la Función Pública para sancionar irregularidades graves en el gobierno federal, la secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, ordenó iniciar investigaciones y sancionar de inmediato todos aquellos hechos e irregularidades de julio de 2013 a julio de 2017, esto es, actos de corrupción ocurridos en el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, el priista, el copetón. Y eso no es todo. Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, dijo que el gobierno de la 4T denunciará al expresidente priista Enrique Peña Nieto si se hallan indicios de corrupción y que están investigando asuntos de corrupción durante su gobierno, pues en dicha administración la corrupción era sistemática y usaban las instituciones para su combate, para extorsionar a empresarios y otras personas. Mi querido Daniel, no solamente los reflectores están pues sobre Felipe Calderón luego del caso de Genaro García Luna. Ahora parece que se cierra el círculo en torno a Enrique Peña Nieto y todavía hay algún descarado o despistado que dice que esto está peor que en otros gobiernos, mi querido Daniel. Yo creo, Vicente, que si esto procede, porque va a proceder, estaríamos viendo pues uno de los escenarios de corrupción más grandes en la historia de la humanidad. Yo me pregunto desde esta posición y a toda la gente que amablemente acompaña a Sin Censura, los nombres de distintos funcionarios y las distintas secretarías. Se sabe de operaciones no adecuadas en el ámbito de compras que realizaba Segov. Se tiene que evaluar a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Sedena intentó vender el campo militar 1F. Tendríamos que ver qué hubo con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, donde siempre se han comprado vehículos, patrullas por encima de equipo táctico, por encima de... la Secretaría de Hacienda, donde estuvo Luis Videgaray, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya, pues tendrá que explicar toda la trama, terrible trama, de la estafa maestra, Vicente. Dentro de la Secretaría, y de cuántas operaciones más que transitaron por la Secretaría de Hacienda. Mira, si dentro de Hacienda misma te vas, por ejemplo, a la Unidad de Inteligencia Financiera de aquellos años de Peña Nieto, que son los más cercanos que tenemos del gobierno pasado, te vas a dar cuenta que hubo hasta escenarios de extorsión en donde le decían a un empresario tal, oye, que tú estás relacionado con el crimen organizado, y les congelaban cuentas, ¿no? Pero otras empresas operaban para visitar a estos empresarios y decirles que había mecanismos para resolver este problema, pero al final era pues darle círculo a la corrupción. De ese tamaño se las gastaban, sin dejar a un lado que fue la misma Unidad de Inteligencia Financiera quien liberó $1,000 millones de pesos, y 7 millones de dólares para 212 cuentas que tenían congeladas
que liberaron todos esos recursos y se los devolvieron, y había personajes del crimen organizado. Pues mira, Rosario Robles estuvo en Sedesol, Mide estuvo en Sedesol, Luis Miranda Nava estuvo en Sedesol, sí, Eviel Pérez Magaña también, todos estos personajes que están vinculados con las operaciones de estafa maestra, que te llevan a muchas empresas y universidades que realizaban actividades para las cuales no estaban realmente preparadas. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo que nos pudiera dar como información, desde la Secretaría de Energía, donde había un fondo importante para la transición energética, donde estaba el tema de los contratos con las empresas principalmente españolas, las empresas de energías limpias, todo eso que se tendría que aclarar desde allí. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, pues también debe tener muchos temas. Acuérdate que todas estas secretarías tenían delegados en todos los estados del país, y bueno, pues ellos desde estas secretarías beneficiaban con programas a grupos criminales también, se congratulaban con ellos. La Secretaría de la Función Pública pues nunca aplicó en esos tiempos su autoridad. La Secretaría de Educación Pública pues siempre también se ha valorado este tema de la Secretaría de Educación Pública y de lo que sucedió con la reforma. Recuerda que en la SEP estuvo Emilio Choifet, Aurelio Nuño, Otto Granados, y en el caso de Aurelio Nuño, cuando viene la reforma, se gastó 10,000 millones en promocionarla y en su propia imagen. La Secretaría de Salud, Vicente, pues es el monumento a las compras centralizadas corruptas con 3 empresas preponderantes, todo este tema de los intermediarios, que también se les dice integradores, y además medicación que existía para ciertos tratamientos que estaban incluso ya fuera en el mundo de utilización, o sea, de generaciones anteriores, este tipo de medicamentos. Lo que se puede ir descubriendo en la Secretaría de Salud, pues es un boquete inmenso, junto con todas estas obras que quedaron en el vacío. Más de 100 unidades hospitalarias. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, bueno, pues aquí hay que ver también cómo ellos le dieron facilidades al outsourcing, le dieron facilidades a los contratos de protección patronal, todo un esquema de corrupción dentro de esta Secretaría del Trabajo. Y bueno, pues también hay que tener en consideración otras, la reforma agraria, SEDATU, donde también estuvo Rosario Robles, Murillo Karam, Carlos Ramírez Marín, Sectur, con todos los ProMéxico que había, que era para los amigos, los chavos, los cuates, los egresados, que pues subían fotos a Instagram y les pagaban para viajar por el mundo a través de Sectur. La Secretaría de Cultura, pues utilizaban muchos fideicomisos a través de diferentes instancias, algunos pudieron estar bien controlados, otros estaban en el aire. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, pues era ahí el chismorraje de Peña Nieto. La Procuraduría General de la República, el tema de los 43, ahí estuvo Murillo Karam, Arely Gómez González, Raúl Cervantes Andrade, Alberto Elías Beltrán, y bueno, pues sabemos que en esta Procuraduría lo único que se hizo fue proteger la verdad histórica, que es uno de los errores más fatales dentro de la Procuración de Justicia, y además de ello, Vicente, tristemente la corrupción en México se debe a que pues solamente se dedicaban a administrar carpetas, ¿no? Almacenar carpetas. Y bueno, esto es parte de la estructura del gobierno federal, y lo que pudieran estas autoridades actuales encontrar sería uno de los escenarios más brutales, estrepitosos, destructivos del Estado-nación, y todo esto llevaría también mucho tiempo va a llevar, Vicente. Los descarados del PRI no vinieron. Estaba leyendo declaraciones de Alito Moreno, el presidente nacional del PAN, Alejandro Moreno Cárdenas, quien asegura que no van a ser tapadera de absolutamente nadie. Perdón por la risita, que es la que calienta. Y dice, en torno a César Duarte: siempre y en todo momento lo he dicho, el PRI nacional va a estar del lado de la ley y contra la corrupción, encuentre hasta donde encuentre. Si algún priista cayó en actos de corrupción, va a haber traicionado al gobierno, a las instituciones
y al partido, dijo en su cuenta de Twitter. También incluirá ya anticipadamente a Lozoya, a Peña Nieto, a Osorio Chong, a Videgaray, porque yo no veo sinceramente cómo un mexicano con conciencia, después de, perdón lo que voy a decir, tú eres más propio que yo, después de este mierdero que estamos viendo, pueda volver a meter la cabeza en el estiércol y votar por el PRI. Yo no entendería a un mexicano que siga respaldando al PRI después de esto. Dame tu opinión, mi querido Daniel. Mira, Vicente, el PRI está vencido desde hace 50 años por una cuestión de democracia, pero logró continuar su vida institucional porque había tejido de manera muy profunda en todos los distintos sectores de la sociedad y había conseguido cosas importantes en su tiempo. Hubo proyectos, hubo corrupción, pero quizás la corrupción no fue tan grande como la de los últimos años. Cuando al PRI se le vence en las urnas, el PRI continuó operando en una alianza estratégica con el PAN. Y hay que reconocer que el PRI se ha venido acomodando los priistas dentro de partidos que han tratado de considerar caballos de Troya. Es decir, que el priismo en este momento esté en una crisis. Esta crisis, por su naturaleza, tendría que llevarlos a la extinción naturalmente. Que los priistas estén en una actitud de atemperarse ante los señalamientos a los propios funcionarios priistas, como la lista que acabamos de dar de las distintas secretarías de Estado y de los personajes de ese gabinete, pues la verdad es muy dudoso de que ellos estén decididos a, pues no solapar más la corrupción y no negociar a favor de nadie, porque siguen muchos priistas en este momento trabajando dentro de gobiernos. Lo han hecho con Morena, utilizaron a Morena en gran medida como un caballo de Troya. Fue la urgencia del pragmatismo en la elección del 2018 que llevó a muchos priistas pues a esta coalición de partidos de izquierda y que incluso están operando en distintas instancias gubernamentales en todos los niveles. No es fácil borrarlos. Ahora, hay una cultura priista que es una cultura de muchas décadas, de gente mayor, que sigue considerando al PRI como el modelo de partido que les dio a ellos una cuota de bienestar o de vida institucional o de legitimidad a sus proyectos y a su vida en general. Y esa parte todavía no termina de morir, pero corresponde a un PRI de los años 50, 60, 70, porque hubo priistas que estuvieron a favor de la represión. Es decir, no fue algo que solamente se decantara por el distanciamiento que hubo de la sociedad con su gobierno, sino que había mucha gente que sí apoyaba esos gobiernos represores. El grave problema ahora, Vicente, es que como institución el PRI es una institución vacía, necesita integrarse como institución con otras y cargar la responsabilidad del PRI como imagen ante estos señalamientos que se van a dar, acelerarían más el proceso de destrucción. Lo único que hace falta es llevar a Peña Nieto y a todo el gabinete a diferentes procesos y te vas a dar cuenta que el PRI ya se murió, ¿sí? Quizás lo están haciendo como una medida política para ellos, para estos personajes, tratar de buscar acomodos en otros partidos. Se habla, y fíjate que lo tomo con reserva porque lo leo de la columna de Raimundo Riva Palacio, pero creo que es importante retomarla, al menos por hoy. Fíjate que habla de que Emilio Lozoya no solamente pondría en aprietos a Peña Nieto, y esto es lo importante, creo yo, mi querido Daniel Marmolejo. Raimundo Riva Palacio sostiene que el caso de Lozoya se construirá a partir de las delaciones que ha hecho de que fue responsable de haber repartido dinero para comprar apoyos en la oposición para lograr la aprobación de la reforma energética que dejaría expuestos a los dos secretarios más poderosos del gabinete. El exsecretario de Hacienda y Crédito Público
Luis Videgaray, y el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Osorio Chong, hoy coordinador de los senadores del PRI, senador plurinominal en la Cámara Alta. Luis Videgaray, quién sabe dónde diablos esté, pero esto es importante porque si se repartió dinero del PRI para comprar apoyos en la oposición, pues que se preparen algunos que se han asumido como lobos vestidos de ovejas, mi querido Daniel Marmolejo. Fíjate, mi querido Vicente, que este tema que mencionas de la repartición de dinero que tuvo que haberse dado a diputados, a senadores y a algunos líderes tanto de bancadas como presidentes de partidos, porque esta fue una conducción política y que fue esto a la oposición para ganar votos, pues es algo que sucede regularmente e históricamente en los congresos. O sea, quieren votar una ley, tienen un gobernador que está decidido a hacer determinada cuestión, endeudamiento, obra pública, compran voluntades, y no importa de qué partido sean. Y también lo hacen cuando se auditan las cuentas públicas, tratan de sacar a los opositores o de comprar a los opositores. La reforma energética fue una de las reformas más, yo la siento salvajes por todo el proceso que llevó. Y además es una reforma que no solamente fue hecha desde México para abrir el sector, sino que Wikileaks lo dejó muy claro respecto a la participación del grupo político de Hillary Clinton en la redacción de esta reforma. En algún momento, algunos técnicos valoraban qué empresas estarían vinculadas en esto. ¿A qué voy, Vicente? A que no nada más fue dinero del PRI. Esto debió haber sido dinero de las grandes corporaciones, de los lobbying que se vienen haciendo de manera regular y de la manera en la que pudieran tener garantías de acceder al recurso en México, a la distribución del combustible y también tener el control, porque así lo han pretendido y todavía existe, de la obviamente refinación del petróleo. Bajo esta lógica, Vicente, sí se debió haber repartido dinero. Yo estuve registrando todas las manifestaciones ciudadanas que se dieron en torno a la reforma y recuerdo que pues se intentó cerrar la Cámara de Diputados, se bloqueó pues, se pusieron vallas en torno al Senado. Fue una situación absolutamente ríspida. Los mexicanos iban y golpeaban con sus zapatos las vallas metálicas y pues los testimonios de gritos a los senadores y diputados fue muy fuerte. Incluso hubo un movimiento muy importante en donde Morena, que se venía construyendo, y otros partidos de izquierda decidieron exhibir a los diputados y a los senadores que traicionaron a la patria, como ellos lo consignaron en su momento. Dentro de las palabras más bonitas que podías escuchar que le gritaban a los senadores fue cretinos imbéciles. Y el gran drama pues se da a partir de que esta reforma se consigue pues prácticamente, Vicente, sin que hubiera un debate interno. Todo fue una acción de fast track y bueno, tenemos que recordar quiénes eran los presidentes de los partidos políticos. Sí hubo dinero, Vicente. Lo primero es reconocer que sí hubo mucho dinero y que fueron cantidades muy importantes, obviamente, porque esta era una de las reformas nocivas, como se veía analizando. Y también hubo mucho coco wash, porque había la intención de decir que las reservas no eran suficientes, que no las íbamos a encontrar de manera somera, que teníamos que irnos a aguas profundas, que no teníamos la capacidad para lograrlo y que otras empresas en el mundo, incluyendo Petrobras en Brasil, pues había cedido pues, la posibilidad de, a través de reformas, compartir esta riqueza. Una de las reflexiones más, claras sobre este fenómeno la planteó Alfredo Jalife, cuando dice que esto era, lo que necesitábamos era tener tecnología y no armar una reforma. Y esto era como si un cerrajero, por darte una llave, cuando tú te habías quedado afuera de tu casa sin llave,
te pedía la mitad de tu casa, la mitad de las escrituras. Entonces, esta fue la reforma y no pudo haber procedido una reforma que había sido una reforma que atentaba contra el PRI histórico si no se movieron recursos por debajo de la mesa. Yo estoy claramente convencido de ello y también sé, Vicente, que hubieron líderes políticos y diputados y senadores que no le entraron a ese juego, pero ellos necesariamente analizan con quiénes pueden negociar y a quiénes pueden ablandar. Y dentro de esto pues vienen premios posteriores, algunas gubernaturas se dieron, se mantuvo todavía un régimen político, al presidente de la Cámara en ese tiempo lo mandaron de embajador a Uruguay, después realizaron operaciones de transferencias de recursos millonarios a la banca privada de Andorra. O sea, realmente era un gran escenario de corrupción y de dolor y de frustración del pueblo de México, y también esto sirvió para revivir de manera muy fuerte la oposición de Andrés Manuel López Obrador y la construcción de su partido político. Yo creo que si habla Lozoya, lo que no va a suceder, Vicente, y no nada más fue Lozoya, Duarte, Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, yo tengo muy claramente la percepción de que él robaba para la corona, Vicente. Mi querido Dari, por cierto, voy a invitar a todas las personas que nos están viendo y escuchando para que nos acompañen hoy en Sin Censura Nocturno de 8 a 10 de la noche, porque nos acompañará precisamente el doctor Alfredo Jalife en exclusiva, después de muchos meses de estar guardándose, regresará a los medios, regresará con esta entrevista exclusiva en Sin Censura, y le agradezco la confianza al doctor Alfredo Jalife. Y mi querido Daniel, dos cosas, si me permites, antes de que te nos vayas, porque sé que tienes bastantes cosas que hacer. Por cierto, también qué bonito escenario nos muestras, lo que se puede percibir de donde te encuentras, mi querido Daniel. Ya nos contarás en dónde te encuentras. El PAN, para que luego no vayan a decir los priistas, estos son antipriistas. No, somos anticorrupción. Entiéndanlo de una vez por todas. En el PAN cierran filas con Diego Sinue, el gobernador de Guanajuato, luego de la represión a las manifestaciones de familiares de desaparecidos. Luego hace el circo que va a visitar a la señora a la que le rompieron una pierna. No tienen vergüenza. Los panistas prefirieron cerrar filas con su gobernador que verdaderamente cerrar filas con la ciudadanía, Daniel. Vicente, se está dando una ruptura en estos estados que se han manejado más como estados conservadores. El caso de Guanajuato, Jalisco también, se está dando una ruptura entre la sociedad y el gobierno. Y quedó de manifiesto el fin de semana este escenario trágico de represión, violento, innecesario, y sobre gente que ya es víctima. O sea, es doble ocasión víctima, por exigir justicia para el drama que ellos están viviendo. Entonces, pues mira, yo creo que es muy lamentable la reflexión de un gobernador después de estas cosas que se han ocurrido, y me recuerda exactamente la misma estampa del gobernador de Jalisco, yendo pues a las casas, ¿no?, supuestamente de las personas de los jóvenes que habían desaparecido, cuando en el caso de Jalisco parapolicías habían actuado en esta represión. Qué drama tener parapolicías en Jalisco, y pues así quedó evidenciado en los videos. Y en el caso concreto de Guanajuato, Vicente, la verdad es de que no hay manera de justificar ni la acción de represión policial, ni la actitud del gobernador. ¿Y qué te puedo decir de los panistas cuando han sido totalmente hipócritas y formaron parte de la construcción de todas las reformas? O sea, no pudo Peña Nieto operar sin los panistas. La definición del PRIAN ahí quedó evidenciada. Entonces, el caudal de corrupción, el caudal de dolor y el caudal de sin razón, sin sentido que tienen estas acciones contra la ciudadanía,
pues nos muestran claramente la fotografía de cómo están dispuestos ellos a gobernar para las próximas elecciones. De ahí que es fundamental pensar si la ciudadanía, si el pueblo, estaría en condición de votar por ellos, dadas las circunstancias de cómo manejan ellos su posición política y pues la construcción de escenarios dramáticos. Creo que no, el conservadurismo está confrontado con la historia desde ya muchos años, pero hoy se confronta con una realidad. Estamos en un tiempo republicano, democrático, Vicente, y estos panistas que han tenido grupos sectarios, grupos secretos, escuchaba yo a Toño hace un momento, recordarás pues todo lo que significó el Yunque para ellos y ahora lo que significa Frena, que pues verdaderamente es una cosa insostenible, ¿no? O sea, nadie que pueda tener dos dedos de frente puede tener un locuaz que está decidido a perseguir a un periodista o que está decidido a desnudar, como en sus propias palabras dice, encuerar y linchar a una funcionaria pública. O sea, realmente está desquiciado. Yo no sé quién lo patrocina. Digo, también es una vergüenza para una empresa como FEMSA que haya tenido a un director, a un gerente, a un ejecutivo como lo es Gilberto Lozano dentro de su empresa. Cuando él habla de orientar el servicio al cliente, está muy bien, esa es una doctrina cotidiana dentro de la atención personalizada, pero él después se va con el tema de algunas personas dedicadas, como él lo llama, a la servidumbre, y después insulta a la esposa de Calderón, ¿no? Pero la misoginia, la represión, todo esto que estamos viendo del funcionamiento de la derecha, nos habla primeramente de una derecha desesperada, que reprime sin conciencia a gente víctima, como lo que sucedió en Guanajuato, y que actúa con grupos sectarios acosando, asusando, y con una apología brutal de la violencia, incluso poniendo en una charola la cabeza del presidente. No es posible que en el siglo XXI, que en estos tiempos en donde vamos hacia una apertura todavía más acelerada en el terreno económico y que aún haya gente con mucha necesidad religiosa y con un gran espíritu y solidaridad, considere que estos pueden representarlos, Vicente. Se está derrumbando la derecha. Si quisiéramos tomar una reflexión con esto, ellos ya saben que su derecha está también en peligro, y no solamente el PRI, que siempre fue pendular entre izquierda y derecha, sino también en el caso concreto, querido Vicente, está en riesgo el panismo, que también es un partido ya muy viejo. Así es, mi querido Daniel. Cerrando, que dejó la víbora chillando durante el fin de semana, y vi que también le prestaste atención en redes sociales. De acuerdo al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en un encontronazo, en un debate que tuvo con el doctor Edgardo Buscaglia en los espacios de Carmen Aristegui, sin mencionar su nombre, el fiscal indicó la detención y el trámite de extradición por tortura de Lidia Cacho contra Kamel Nacif desde el Líbano. Alejandro Gertz Manero indicó que uno de los involucrados en el caso de Lidia Cacho había huido al Líbano para evadir la justicia mexicana. Dice, en el asunto de Lidia Cacho, cuando nosotros llegamos, ese era un asunto que era muy doloroso y que volvimos a retomar porque se había perdido, y logramos obtener las órdenes de aprehensión que nadie había podido obtener, y una vez que las obtuvimos, a uno de los delincuentes ya lo tenemos en la cárcel. El otro huyó al Líbano, donde tenemos un proceso de extradición. Pero pácatelas, horas después, Lidia Cacho, la periodista Lidia Cacho, asegura que Alejandro Gertz Manero miente, que el fiscal miente porque a Kamel Nacif lo ubicó ella, no la Fiscalía General de la República. La periodista Lidia Cacho acusó al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de romper el sigilo de la investigación en contra del empresario Kamel Nacif, y afirmó que miente al afirmar que fue localizado en Líbano por la dependencia y no por ella.
Además, declaró que por tales declaraciones, Gers Manero la pone en peligro de nuevo, acusándolo de haber roto el sigilo de su caso y con ello ayudar a su torturador y tratante de niñas a escapar de su escondite. Y a eso, agrégale, mi querido Daniel Marmolejo, que Alfredo Jalife también retomó este caso, y hasta yo lo puse. Me parece pertinente recordar que fue el doctor Alfredo Jalife quien desde 2019 publicó sobre Kamel Nassif. El doctor Alfredo Jalife escribió en 2019 que un alma samaritana me haga el favor de hacer llegar este mensaje a mi amiga Lidia Cacho para impulsar y presionar con sus pesquisas a Interpol. El pederasta Kamel Nassif, con presunta enfermedad terminal, se encuentra escondido en el hotel Finicia de Beirut y de repente salta a Londres. El exgobernador Mario Marín se encuentra escondido en la Sierra de Puebla y Adolfo Caram está escondido en Brasil. Servida, querida Lidia. Pues dame tu opinión, porque la declaración de Lidia Cacho deja muy mal parado al fiscal general de la República, mi querido Daniel. Pues haciendo una mención a lo mismo que dijo el fiscal respecto al doctor Santiago Nieto, de quien hacía show, lo que dice Lidia Cacho es de que quien está haciendo show es la FGR, al decir que está haciendo algo que no hizo y que tiene una información e investigación que procede de ella y no específicamente de la Fiscalía. Nos recuerda otros escenarios, Vicente, como aquellos donde capturaban delincuentes que se entregaban y que decían que eran acciones de inteligencia. O sea, la palabra inteligencia siempre ha estado en el ambiente de las policías, de las investigaciones, de la PGR en su tiempo. Y bueno, sí es muy lamentable esto, te voy a decir por qué, Vicente, porque lo está diciendo la víctima. O sea, no lo está diciendo un medio periodístico, sino lo está diciendo la víctima, y además el señalamiento de que categórico de que el fiscal miente es uno de los señalamientos más fuertes que se le puedan hacer a un fiscal de una nación, es contrario a lo que señala hoy el presidente respecto a la buena conducta de los funcionarios públicos, cuando se le preguntó también o se le cuestionó sobre la diatriba que estaría surgiendo a partir de esto, y pues él llama en cierta medida a reflexionar y a calmar estos ánimos, ¿no? Para evitar que haya una crispación entre la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera. Particularmente, Vicente, creo que en la noche vas a tener un banquete de información impresionante, no por el volumen, sino por el significado. Kamel Nassif era un empresario, o es un empresario de origen libanés, considerado el rey de la mezclilla, y son de estos empresarios que están acostumbrados históricamente a imponer gobernantes. Vinculado a temas, los temas más terribles que a través de sus libros dio a conocer Lidia Cacho, por lo cual fue perseguida, en este momento hay una contraola a la posición y a la actitud que Lidia Cacho señala. En algunos mensajes de WhatsApp le dicen, señora, siéntese, ¿no? No es un tema de partidos políticos, hay que diferenciar esto, es un tema de menores de edad vinculadas con estos pederastas y de una red de corrupción que incluso hay señalamientos a otros personajes de los cuales en este momento no existe, desde mi punto de vista, pudiera estar equivocado, investigaciones. Me refiero específicamente a un exgobernador que también fue señalado por ella, de Veracruz. Creo, Vicente, que es muy grave la posición en la que queda la PGR ante el señalamiento de Lidia, que por cierto vive en Estados Unidos, pero quien va a terminar de descobijar a la FGR o de decir con claridad si esta información también se le entregó a la FGR antes que a Lidia Cacho, pudiera ser él, porque él da más datos concretos específicamente de los movimientos de este personaje, y no solamente de él, sino señala que el exgobernador de Puebla estaría en la Sierra de Puebla escondido. Entonces tienes estas dos vertientes de análisis
tanto de la periodista como del analista de geoestrategia, el doctor Jalife, pero va a ser un momento muy fuerte el que vamos a tener hoy en la noche contigo, Vicente. Va a ser muy fuerte, porque lo que diga Pues Jalife, ya me estoy frotando las manos. Lo que diga Jalife va a levantar ámpula, Vicente, porque estaríamos ante una situación muy, muy perjudicial para la FGR, un señalamiento de que el fiscal miente tal cual. A lo mejor esto tiene más matices de los que yo estoy diciendo en este momento. A lo mejor las cosas no son tan radicales como las estoy planteando, pero es así como llega la información y como se interpreta la información de manera muy directa y contundente. El fiscal miente. Y por el otro lado, Jalife, enviando la información también que se ha hecho público y que tú también lo has comentado. Urge detenerlos, Vicente. Ese es el aspecto más importante en este momento. Urge detener a Kamel Nacif, urge detener al exgobernador Marín y urge que se hagan investigaciones sobre otros personajes que también fueron señalados y que acabo yo de reflexionar aquí contigo, el gobernador sucesor de Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes, como ella también lo señala, O sea, es una cuestión donde Lidia Cacho lo involucra, querido Vicente. Querido Daniel, nada más para quitarme esta... ¿En dónde estás? Qué hermoso se ve donde te encuentras, mi querido Daniel. Pues estamos muy cerca del bosque de Tlalpan, Vicente, en este momento. Afortunadamente aquí nos encontramos y con estas lluvias el jardincito se puso bonito y los arbolitos. Y bueno, pues desde aquí transmitiendo contigo, querido Vicente, en una tarde soleada y por la noche esperemos que la lluvia siga siendo fructífera en la ciudad. Daniel, estoy muy orgulloso del esfuerzo que estás encabezando de los incorruptibles. Dile a la gente, cuéntale para que te busquen, para que te encuentren en redes sociales, porque pues aquí hemos encontrado este nicho, esta trinchera de las redes sociales desde nuestra realidad digital para hacer contrapeso de esos que mienten desde los periódicos, desde las televisoras, desde las radiodifusoras y obviamente tu canal de YouTube también para que vean Guerra Híbrida. Bueno, muchas gracias por recordarlo, Vicente, pero debo de hacer mención que Incorruptibles es un proyecto que sale, que surge, que nace a través de este movimiento que se da luego de tu salida de la octava. Recordarás que en ese momento nos manifestamos en favor tuyo porque era necesario reforzar la posición tuya respecto pues, a la libertad que venías ejerciendo y ante pues, los sinsabores, la falta de pues, cuidado al proyecto por parte de otras personas que estarían involucrándote a ti en algo que verdaderamente me parecía con mucho futuro y trascendente. Entonces, Los Incorruptibles es un proyecto que tiene como referente este movimiento que generó la salida de Vicente Serrano de la televisión pública, más bien de la televisión privada a través del espectro radioeléctrico, que es concesionado por el Estado, y que es un modelo que integra a las buenas voluntades y a las buenas personas que acuden con mucho pundonor a las mañaneras, que desde las 2 de la mañana están formados y que tienen la intención de preguntarle al presidente sobre varios temas, Vicente, dejándole claro a la ciudadanía que pues en este modelo no se le cobra nada al gobierno, por eso hay una independencia en cuanto a opinión. También hemos criticado algunas cuestiones que nos parecen no estarían bien sustentadas desde nuestro punto de vista e integramos información muy valiosa. Pero yo diría que el padre de los Incorruptibles, queridos amigos, es Vicente Serrano. Y estamos en Cuarta República, martes y jueves, y bueno, pues ahí invitar también a que nos acompañen, Vicente, por supuesto. Claro que sí, y en Twitter, @HomoExNovo, Homo con H, ex, EX, Novo con V, y yo te quiero agradecer por las palabras desde tu gran generosidad. Al contrario, mi querido Daniel, yo soy de ustedes, juntos somos más, mi querido Daniel, y te mando un abrazo y
y estamos al pendiente, y la invitación para que la gente que nos sigue también siga Los Incorruptibles, también siga tus esfuerzos en 4A República. Te mando un abrazo, querido hermano. Muchas gracias, Vicente, y un abrazo a todos ustedes y al público que es gran seguidor y fiel de seguidores de Vicente Serrano y de Sin Censura. Gracias, hasta pronto. Gracias, es Daniel Marmolejo, periodista independiente, productor y director de Guerra Híbrida, obviamente de la familia, aquí en Sin Censura, hablando con nosotros sin pelos en la lengua.